Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuevo culto del mes de agosto. Siguen algunos hermanos de vacaciones, unos van, otros vienen. Bueno, este mes es así. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a mi tía Juani, a Arturo, a Lidia, que hacía muchos años que no pasaban por aquí. Bienvenidos y sentiros como en casa. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¿Reconocemos que Jehová es nuestro Dios? ¿Sí? ¿Lo reconocemos? Pues os invitamos a participar con nosotros en este tiempo de alabanza y vamos a hacerlo, como dice el Salmo, con alegría, con regocijo, con gratitud, porque Él nos acompaña y Él es digno de esta alabanza que va a recibir. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por que tú nos has cuidado, Señor, una semana más y podemos estar aquí, Señor, adorándote y alabándote de forma libre, Señor. Nos acordamos de nuestros hermanos que están en otros lugares, Señor, y todas aquellas personas que se reúnen para celebrar, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, y que tú eres nuestro Rey. Te pedimos que tú estés en cada uno de esos puntos, Señor, y tú los guardes y los bendigas. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Mi ser goza, mi espíritu en Jesucristo.
Leamos en nuestras Biblias, en Efesios 2, del 1 al 10. Si traéis vuestra Biblia, que es importante traerla, ¿verdad? Y si no la tenemos, por lo que sea, pues podemos leer juntos enfrente. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar por ellas primero. Sí, Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos provee, Señor. Eres tú el que nos mantiene, Señor. Y nos das, Señor, todo aquello que necesitamos. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos llenes de ti, Señor, y nos purifiques como hemos cantado, Señor. Que, Señor, lo hagamos, Señor, con conocimiento de causa, Señor, lo que damos, Señor, para ti, que es para que otros también te puedan conocer, Señor. Gracias por todo lo que nos das en nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas soy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Por mis fracasos, me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador
Pues en ese mismo espíritu, hermanos, oramos por la palabra del Señor y pedimos en esta mañana su bendición. Oremos. Por esta mañana, Señor, por este día mismo que nos encontramos aquí, en esta tu casa, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y te pido, Señor, que nos perdones por algo que hemos hecho la semana o tenemos alguna carga, Señor. Ayúdanos a que eso, Señor, se desaparezca, Señor, con tu perdón, para que fluya en nosotros ese amor, Señor, que siempre tú nos das cada día, Señor. En esta mañana te pido por tu palabra, Señor, para que penetre, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y aprendamos más de ti, aprendamos de tu amor y también, Señor, de tu sabiduría para seguir en este mundo, Señor. Y te pido, Señor, que nos perdones y nos cuides, Señor, de todo mal, Señor. Amén. El mensaje en esta mañana, queridos hermanos y amigos, basado en el Salmo 130, le puse por título, ¿cómo vivir una vida de arrepentimiento? ¿Cómo vivir una vida de arrepentimiento? Puesto que el arrepentimiento no se trata de un único acto en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando venimos a conocer a nuestro Señor por primera vez, sino que se trata más bien de un estilo de vida que contempla la adoración, la majestad y perfecta santidad de Dios, a la vez que nuestra necesidad inmediata, constante de su misericordia y gracia. Y eso debido a nuestras luchas, debido a nuestras debilidades, y si queréis, en palabras del apóstol Pablo, debido a la pecaminosidad de nuestro viejo hombre. El rey David, por cierto, fue bien consciente de esta necesidad continua de la gracia de Dios y nos deja en el maravilloso libro de los Salmos algunas de las más célebres oraciones de confesión. Podríamos hacer una lista de algunas de ellas, ¿verdad? El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el 51 quizá es el más conocido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. Ese es el más conocido, pero también el 102, el 143 son salmos que nos hablan de confesión. Y también el Salmo 130, que hoy vamos a meditar en él. Son llamados todos estos salmos, salmos penitenciales, porque el salmista busca en oración el rostro de Dios con el fin de recibir su auxilio, su perdón y su misericordia. Vamos a prestar atención, hermanos, en esta mañana. Dice así nuestro Salmo 130. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en el Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espere Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención en Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Recordemos de nuevo el título de este mensaje. Se trata de una pregunta sumamente importante y no menos lo es la respuesta que nos da la Sagrada Escritura. ¿Cómo vivir una vida de arrepentimiento? Veamos, en primer lugar, hermanos, debemos clamar al Señor en fervorosa oración. Así leemos los primeros 2 versículos. De lo profundo, Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De lo profundo se refiere a los abismos
y profundas cimas del mar, pero se usa metafóricamente para hablarnos del sufrimiento y la angustia del orante, del salmista. Se encuentra en un abismo espiritual de angustia, de estrés exterior o interior, se encuentra en una situación de depresión y desesperación. Y es desde esa posición tan complicada, hermanos, tan difícil, de angustia, que suplica, que eleva su clamor a Dios en oración. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Me gustan las palabras del célebre pensador del siglo IV, Agustín de Hipona, respecto a este texto, quien lo relaciona con otro gran versículo y con otra experiencia, la del profeta Jonás. Dice Agustín de Hipona, Jonás también clamó desde lo profundo, desde el vientre del pez, no solo bajo las aguas de los abismos del mar, sino desde las entrañas del gran monstruo. Y sin embargo, las muchas aguas no fueron impedimento para que su oración llegara a Dios, y las gruesas paredes del cuerpo de la bestia no pudieron apagar su voz. Su clamor ascendió, atravesándolo todo hasta alcanzar los oídos de Dios. Y este es el gran privilegio que tenemos los creyentes, la oración. La oración, esa oración que nace de la sinceridad, cualquiera sea la situación de lucha, de conflicto, de angustia que vivimos. Esa oración que nace también de lo profundo de nuestro ser, de nuestra angustia. Esa oración de todo corazón elevada a Dios es la que prevalece, es la que Dios escucha en su eterna misericordia. Recordaba las palabras de Martín Lutero, reformador del siglo XVI, al respecto de la oración fervorosa. Decía, ni se escucha jamás la oración con más generosidad que en la agonía y los gemidos de una fe que lucha. La agonía y los gemidos de una fe que lucha. Esta es la oración que elevó el salmista en su conflicto espiritual, en su abismo emocional, abrumado por su situación personal. De la misma manera, hermanos, y esta es la buena noticia, amigos, cualquiera de nosotros puede acudir así a Dios y elevar su oración en busca de misericordia. Escuchemos de nuevo las palabras del autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es un gran privilegio, una necesidad en nuestras luchas, hermanos, una urgencia, diría yo, en nuestra vida espiritual. Recuerda la exhortación de Pablo al apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo vivir una vida de arrepentimiento? Nos preguntamos hoy. En primer lugar, clamando al Señor en fervorosa oración, orando sin cesar, como dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, debemos confesar, claro, nuestros pecados solicitando su perdón. Volvamos a nuestro texto del Salmo 130, versículos 3 y 4. Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No pasemos por encima del texto con mucha rapidez. No tratemos de alejarnos del impacto de la palabra de Dios. El pecado es cosa seria delante de Dios, de acuerdo a su palabra. Pero ciertamente desde hace varios siglos, desde el Renacimiento en el 16-17, o más todavía desde la Ilustración en el 17-18, que pone al hombre en el centro del universo. Los seres humanos le hemos restado importancia al pecado. Lo hemos justificado, lo hemos racionalizado
lo hemos dulcificado, lo hemos negado, excusado. El pecado ya no tiene ningún sentido para el hombre y la mujer de hoy. Me acuerdo, en España hay varias calles, la calle del pecado. Incluso en Madrid recuerdo pasar por una calle y está el bar del pecado. Claro, ¿por qué no? Como alguien afirmó hace tiempo, estamos viviendo en una generación que no siente preocupación por sus pecados. Y sin embargo, reparemos en las palabras que eleva el rey David. Señor, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? El pecado es grave. El pecado roba al hombre la paz de corazón. El pecado roba al hombre la comunión con Dios. Le roba el valor, pues lo sume en el temor, en el miedo, en la oscuridad. Le roba la libertad totalmente, haciéndolo esclavo. Vivimos, obviamente, en el siglo de las adicciones. El pecado roba al hombre la vida, en mayúsculas. Le roba la gloria, le roba el cielo. Nadie puede mantenerse en pie delante de Dios por causa de sus pecados. Nadie. Merecemos la justa ira de Dios por haber desobedecido una y otra vez su voluntad. Por ello, y esta es palabra de evangelio, es decir, de buena noticia, solamente su misericordia, su amor y gracia, solamente su perdón pueden restaurarnos, pueden salvarnos de la condenación, del abismo. Solamente la fidelidad de Dios y su compasión pueden liberarnos, darnos nueva vida y hacer que entonces sí estemos de pie delante de Él. De allí, hermanos, amigos, que el salmista clama por esa misericordia de Dios y afirma convencido, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Me preguntaba, ¿puedes tú ya decir lo mismo? ¿Has conocido el perdón de Dios? Pregunto, ¿sabes ya por propia experiencia de su gracia sublime? Vienes regularmente delante de su presencia, tal como nos indica el Padre Nuestro también, en confesión de pecado. ¿Es esa oración de confesión una habitual en nuestra vida? ¿Es el arrepentimiento nuestro estilo de vida? ¿Vivimos a diario bajo la gracia de Dios? ¿Nuestra jornada cotidiana bajo su perdón, el perdón divino? Recordemos las palabras del apóstol Juan dirigidas a las iglesias, por lo tanto dirigidas a cada uno de los creyentes en el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, si decimos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y su sangre nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ello, qué bueno, toda la gloria es para Dios. El perdón nos lleva a una vida de humildad, a una vida de reverencia, de adoración. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Todo nuestro posible orgullo es humillado, es hecho añicos. Y solamente Dios y su bendita gracia son exaltados. Por ello, hermanos, en tercer lugar debemos esperar en su misericordia y palabra. El salmista ha confesado sus pecados, sus faltas y hierros delante de Dios Santo, consciente de la veracidad de su perdón. Pero a continuación lo observamos esperando en Dios, esperando con anhelo su misericordia y bondad. Y es que tal como hemos experimentado muchas veces, cuando oramos confesando nuestros pecados, la sensación de paz y limpieza de corazón tardan en aparecer en nuestro interior, en ocasiones.
Se trata de una lucha con Dios como la de Jacob con el ángel del Señor. Anhelamos sentirnos restaurados, limpiados, bendecidos, con una conciencia sin mancha, aceptados por Dios. Pero esa impresión espiritual, esa sensación no es inmediata. Debemos, hermanos, permanecer en quietud, en espera de Dios y confiando en su palabra, para que esa paz de corazón sea una realidad creciente. Ciertamente que algunas tradiciones evangélicas nos enseñan acerca de eso, especialmente los hermanos cuáqueros. Así lo expresa el salmista: esperé yo en el Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Ahora, su palabra es totalmente fiel, hermanos. Su palabra se cumple. ¿Cuántas promesas de Dios respecto a su gracia y su perdón no encontramos en la Escritura? Fijémonos en algunas. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar, decía el profeta, escribía el profeta Miqueas. Rasgaos el corazón y no las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Joel 2:13. Isaías 1:17. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El salmista, quien conoce la Escritura, pues medita en ella de día y de noche, espera en la misma, espera en las numerosas promesas de Dios, las cuales afirman sin lugar a dudas su gracia y perdón al pecador arrepentido. Y espera en quietud la salvación de Dios. No hay prisas. No hay asunto más importante. Nada que capte su atención fuera del Señor. Espera como la atalaya espera el amanecer, como el vigía espera en lo alto de la torre de su puesto que aparezca el sol en el horizonte. Con este vehemente deseo de corazón, hermanos, el salmista espera en el Señor. Hoy las prisas de nuestro tiempo, la ansiedad con la que solemos vivir cada jornada, el afán y las preocupaciones de este siglo no favorecen la práctica de las disciplinas espirituales, el silencio, el retiro, la oración, el permanecer delante de su presencia, el meditar quietamente en su palabra. Y sin embargo, no hay tiempo en el que eso sea más urgente que el tiempo en el que hoy vivimos. Hermanos, paguemos el precio de permanecer escondidos en Cristo. Paguemos el precio de anhelar por encima de todo su gracia y su misericordia y en quietud esperar su salvación. Y alguien podría preguntar por qué, y yo le respondo porque en ello precisamente reside nuestra victoria. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma, en el reposo, está vuestra salvación. En la serenidad y en la quietud, en la confianza, está vuestra fuerza. ¿Cómo vivir una vida de arrepentimiento? Hemos hablado de oración fervorosa, confesión de nuestros pecados y espera y confianza reposada en el Señor y su palabra. Y por último, debemos proclamar su salvación. El salmista se dirige ya al final del Salmo a todo el pueblo en oración. Se trata de toda una proclamación pública de la salvación que hay en el Señor. Leemos en los versículos 7 y 8: espere Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención en Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay futuro, hay horizonte claro, brillante, hay libertad, hay nueva vida. Me preguntaba, hermanos, ¿no se trata esta exhortación
de la que necesita con urgencia nuestro mundo. ¿No debería ser esta la proclamación de la Iglesia en el día de hoy? Esperad en el Señor. Oh sociedad, oh mundo, espera en el Señor. Porque en Él, solamente en Él, hay misericordia y abundante redención. Hermanos, no deberíamos emplear nuestro tiempo, esfuerzo y energía en el Espíritu para testificar precisamente de la misericordia de Dios y la abundante redención que hay en Cristo Jesús. No debería ser esta la prioridad de la comunidad cristiana, incluso nuestra urgente oración. No hay nada que pueda salvar hoy a la humanidad, excepto la misericordia de Dios y esta su salvación que nos ha provisto desde el Calvario a través del sacrificio expiatorio de su Hijo, Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos, amigos, solamente en Él encontramos perdón, paz, libertad, misericordia, redención y nueva vida. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús y del arrepentimiento. Por ello es tan urgente hoy en nuestro mundo proclamar, testificar de Cristo Jesús y su camino de discipulado. En palabras del Nuevo Testamento, de Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan 21, Jesús resucitado. La paz sea con vosotros. Se presenta ahí en el aposento. Como el Padre me envió, así yo también os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, hermanos. Tenemos una gran comisión, en mayúsculas, una gran comisión, pero también el Espíritu que mora en nosotros, es decir, el poder necesario para cumplir el plan de Dios hasta lo último de la tierra. Uno de los personajes históricos que más comprendió la fealdad y gravedad del pecado en la vida del ser humano, en su propia vida, a la vez que la sublime gracia y misericordia de Dios, fue el antes mencionado Agustín de Hipona, quien vivió en el siglo IV después de Cristo. Nos cuenta un poco la biografía, si bien era buen estudiante de filosofía, gramática y retórica en el norte de África. Algunos hablan que era bereber. Pronto, como adolescente, se dejó llevar por la sensualidad y las pasiones juveniles, viviendo una vida totalmente disipada. El botellón no empezó en el siglo XXI, empezó en el siglo IV. Botellón, promiscuidad sexual, etc., etc. Hasta que por medio de las oraciones incesantes de su madre Mónica, devota cristiana, de forma milagrosa Agustín leyó la epístola del apóstol Pablo a los romanos y experimentó una auténtica conversión. A partir de entonces, una vida de entregada oración y estudio de la palabra, así como de confesión de pecado y alabanza, serían una constante en cada una de sus jornadas. Una de sus obras escritas más aclamadas y conocidas es su diario espiritual, precisamente, conocido como Las Confesiones. Quisiera terminar con unas palabras de este diario espiritual. Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora, hay aquí un hombre que te quiere alabar. Un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo, por todas partes, su mortalidad y testimonio de pecado. El testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza.
Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no repose, no descanse en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es preciso conocerte. Pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. ¿O será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Mas por otra parte, ¿cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Alabarán al Señor quienes lo buscan. Pues si lo buscan, lo habrán de encontrar. Y si lo encuentran, lo habrán de alabar. Haz, pues, Señor, que yo te busque y te invoque. Y que te invoque creyendo en ti. Pues ya he escuchado, dice Agustín, tu predicación. Te invoca mi fe. Esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de aquel que tú nos enviaste para que nos hablara de ti. Ojalá podamos concluir todos aquí con esta fe de Agustín. Podamos alabar a Dios y ser movidos a una vida de oración, de adoración, conocerle personalmente, hermanos, y experimentar su perdón, su gracia, su salvación. Hoy el salmista nos llama a ello, a vivir vidas de arrepentimiento delante del Señor, a hacer de la oración de confesión un estilo de vida. ¿Cómo podemos vivir así? En primer lugar, hemos dicho, debemos clamar al Señor en fervorosa oración. En segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados, solicitando su perdón. En tercer lugar, debemos esperar en su misericordia y palabra. Y debemos, por fin, proclamar, hermanos, predicar su salvación a este mundo. Y concluimos con esta doxología: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar breves momentos, hermanos, unos breves momentos en silencio, en oración. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y podamos orar al Señor. Conforme a esta palabra que hemos recibido, podamos responderle al Señor en esta mañana, en silencio, hermanos. Padre, te alabamos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Nos consuela, nos fortalece, nos dirige, Señor, nos guía en nuestro caminar. Señor, gracias por lo que hoy nos muestras. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo hagas tu obra poderosa
milagrosa, gloriosa en cada corazón. Oh Señor, derrama tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Haznos hombres y mujeres que viven por ti y para ti, en arrepentimiento, en humildad, en alabanza, en oración, en espera de tu palabra. Señor, obra conforme a tus propósitos y que tu palabra no vuelva vacía, tal como tú expresas en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonamos un cántico hermoso, glorioso de alabanza al Señor, puestos en pie, hermanos. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, al más alto al más alto lugar, lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil fuerte o débil esté, esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del al mar, más alto al lugar, más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida con con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de vosotros. Amén. Podemos tomar asiento.